Hay una generación que se está perdiendo. La juventud, ¿será que ellos van a llevar el mensaje del Evangelio? ¿Cómo está la juventud hoy? En este caso, Elías sabía que se iba, pero tenía que buscar a la persona que lo reemplazara para proclamar la palabra de Dios. Esto fue un estímulo para Elías, saber que Dios había escogido a alguien, ¿verdad? Sabía que su trabajo continuaría incluso después de su partida. Una de las cosas que yo pienso como pastor es, si yo muero, ¿alguien seguirá con este ministerio? Es importante esto, el tema de hoy, quemando el arado, tiene que ver con su vida, tiene que ver con usted. Hay una lección práctica para nosotros aquí. Si esperamos que el Señor nos dé su mensaje por su palabra y no salimos huyendo, Él nos dará aliento o el aliento que necesitamos para poder vivir la vida que Él ha planeado para nosotros. El primer paso de Elías fue nombrar a Eliseo como sucesor. Lo hizo al echar sobre Eliseo su manto o túnica exterior, mientras éste araba en el campo. Quiero que leamos ahora sí la palabra del Señor. ¿Estamos listos ahí? Primera de Reyes 19, 16 al 21. Si gusta, póngase en pie para leer la palabra del Señor en reverencia a su palabra. Dice: partiendo él de allí, o sea, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él, o sea, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Padre, te adoramos, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, que podamos estar atentos para escuchar tu voz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Aquí vemos entonces cómo Elías lanza el manto sobre Eliseo. Esta era una señal profética, era una señal de pasar la estafeta, ¿verdad? Para que Eliseo pudiera tomar ese ministerio. Pero no es tan fácil. Usted sabe que ser cristiano no es fácil. Fácil es levantar la mano, fácil es pasar y llorar acá por un sentimiento que lo embarga. Pero cuando usted sale, sigue teniendo esa misma experiencia con Dios en su vida y en su temperamento. Entonces, vemos que no solamente es lanzar el manto, ese es el primero de los puntos en un llamamiento de Dios. Cuando Dios nos llama, cuando nos predican, cuando conocemos la palabra, el Señor está lanzando el manto. Pero después hay un proceso que lo vamos a ver a través del pasaje. Hay algo muy interesante aquí. Elías le dice, Eliseo entiende eso. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? ¿Dónde estaba Eliseo? En el campo, arando, y dice que habían 12 yuntas de bueyes y él tenía la última. Eso es importante. Eso es muy importante. Y cuando siente que el manto de Elías cae sobre él, él entiende que es un llamado. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que entender el llamado de Dios. ¿Qué hace usted con el llamado de Dios? Esa es otra historia. Dicen que de 150 jóvenes que ingresan a un seminario teológico, solo 3 o 4 salen pastoreando de ahí. Porque lo importante no es comenzar, sino cómo termina uno. Porque el fin es lo que habla de la certeza o de la firmeza del primer llamado. Ve, le dice Elías, ve, vuelve.
Elías instruyó a Eliseo que fuera, pero que tuviera en mente que el llamado que Dios le había hecho. Según el relato bíblico, Eliseo era el número 12 en el grupo de aradores. Yo no sé cuál será la posición suya en la vida. El número 12 habla de ser el último, ¿verdad? Me recuerda también a Gedeón, que decía: yo soy el último de mi familia y de la familia más pequeña en Manasés. ¿Quién soy yo para que Dios me dé un llamado? Déjeme decirle, mi amado hermano, que lo inútil o lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Nunca subestime un llamado de Dios. No importa aunque sea el número 12. ¿Se recuerdan cuando el Señor quería buscar, Dios tenía preparado un rey y fue a la casa de Isaí? Samuel empieza a ver a los más grandes y empieza a decir: delante de nosotros el rey, porque el primer hermano de David era grande y era fuerte. Y el Señor le dijo a Samuel: no es. Y así fue bajando, y cuando terminaron con el final, dijeron: no hay otro por acá porque ninguno de estos es, y Dios dice que de esta familia viene el rey. Digo: sí, dijo, hay uno por ahí, el pequeñito, pero ese está allá con las ovejas. Dijo: tráiganlo porque no comeremos hasta que él no entre. Cuando entró el niño David, ese pequeñito, ese último, dijo el Señor a Samuel: he aquí el rey. Nunca subestimes tu llamado, porque Dios no ve lo que el mundo ve para llamarte. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. ¿Tú crees que Dios te hizo a ti por gusto? Todos, hermanos, tenemos un propósito en la vida, y si no lo cumplimos, mientras en el transcurso de nuestra vida habremos pasado aquí como alguien que no supo a lo que vino. Es hermoso, hermano. Créame que de todos los llamados, el llamado a servir a Dios es lo más importante. No deje que otras cosas le interrumpan ese llamado maravilloso que Dios nos da. Su vida, él era el último, Eliseo era el último de los 12 de las yuntas de bueyes, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tenía un destino trazado en su vida, parecido a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Cuando yo estudiaba este pasaje en esta madrugada, yo decía: ¿cómo se parece esto? Los discípulos de Jesús, muchos de ellos estaban trabajando y en las labores un poco más, las más humildes quizás de Jerusalén, pero Jesús los ve trabajando y les dice: ven, ¿qué? Sígueme. No les pidió credenciales, no les dijo que en qué universidad estudiaste, hablas inglés y español y chino y otras cosas, ¿no? Ven, sígueme. Eso es lo más importante. Entonces, los discípulos de Jesús eran los más humildes, pero a causa de su llamado, Dios cambió radicalmente sus vidas y fueron ellos impactados por el mensaje de Dios y abandonaron ciertamente todas las cosas que les iban a obstruir en su llamado. Por eso, ¿cómo se llama el título? Quemando el arado. Usted puede decir: pastor, pero se equivocó, yo ni siquiera lo conozco. Yo no sé de qué arado me está hablando, pastor, pero yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Qué es el arado para nosotros? El arado para nosotros es todo aquello que no nos permite seguir a Dios. Eso lo tiene que quemar en el nombre del Señor. De lo contrario no podrá. Con respecto a Elías, por lo que sabemos, él solamente era un granjero, un campesino. Pero todo cambió el día que conoció al profeta de Dios. ¿Sabe quién era yo? No es que sea nadie hoy, sino un hijo de Dios que le sirve. Pero ¿quién era yo hace 20 años? Un joven drogadicto sentado muriéndome en una cuneta. Hasta que un pastor llegó y me dijo y me dio el mensaje de salvación. Ese mensaje cambió mi vida para siempre. Y esa es la historia de todos los hombres que vemos en la Biblia. Eliseo debió haber pasado un día caluroso, largo,
Quizá ese día es el día que usted está pasando, un día caluroso, largo, fatigado por los problemas de la vida. Pero hoy Dios quizás le dice, hoy Dios te está lanzando el manto para que vengas a una vida diferente con Él. Estaba fuera arando los campos con el 12 yuntas de bueyes delante de él. De repente un hombre pasó y le arrojó su manto. Era el profeta Elías. Y lea usted la historia de Elías, muy interesante. Primera Reyes 19:19 dice: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, Elías, ¿verdad? Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo, hermanos, inmediatamente empieza a hacer cosas para poder consumar ese llamado. Eliseo dejó los bueyes y corrió hacia Elías. Lo primero que hizo Eliseo fue, cuando fue lanzado el manto sobre él, se olvidó de los bueyes y empezó y buscó a Elías. Recuerdo cuando Jesús en una parte de la Biblia, en los evangelios, dice que él llamó a muchos. Y muchos le dijeron: no, Señor, yo te seguiría hoy, pero ¿sabes qué? Me acabo de casar. Otro le dijo: no, tengo una yunta de bueyes nueva y quiero ir a probarla. ¿Quién prueba bueyes? ¿Verdad? Otro dijo: tengo una boda, ¿verdad? Y no puedo. Y así empezó él los invitados empezaron a poner excusas. Este hombre no, cuando viene el llamado de Dios, deja los bueyes y sale donde está el siervo de Dios. Mira el 20. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Esto para nosotros no tiene sentido. Y luego te seguiré. O sea, le digo: yo te voy a seguir. Ya dejé mis bueyes. Ahora te pido que me hagas un favor. Quiero ir a mi casa y quiero besar a mi padre y a mi madre. Esto, hermanos, es extraño para nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto no le pedimos permiso al pastor para ir a besar a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? Uno los besa cuando puede y cuando quiere. Digo cuando puede porque yo quisiera besar a mi mamá hoy, pero no puedo, está en mi país. Pero a veces está conmigo y ahí la abrazo y la beso. Ahora, y no tengo que pedirle permiso a nadie. Entonces, ¿qué significa esto que dice Eliseo? Déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. Lo que realmente significa, hermanos, esta expresión en su contexto es: déjame ir a despedirme de mis padres. Hermanos, el llamado de Dios es personal. No porque si mi mamá se entera que ya me entregué a Cristo, que se entere, Dios es primero. No porque mi mamá o mi papá me va a desheredar si sabe que yo soy cristiano. Bueno, pues que se quede con sus tierras. Cuando hay un verdadero llamado, va uno y deja todo aquello que lo va a atrapar para seguir a Cristo. Era realmente una despedida que le estaba pidiendo Eliseo, con la idea en mente que tal vez no lo volvería a ver más en su vida. Esa era la idea. Hay un pasaje, porque la palabra de Dios se explica por ella misma. El Señor Jesucristo, hablando de esto mismo, en Mateo 10:37, dice algo interesante. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Hermano, estas palabras son fuertes. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Habla de 4 amores. El amor a mi papá y a mi mamá. Eso es. Y el otro tipo de amor más fuerte es a mi hijo y a mi hija. Dice: si tú amas más a tu mamá, a tu papá, a tu hijo y a tu hija, si ya lo amas más que a mí, olvídate. Tú no puedes tomar el manto, tú no puedes seguirme. Hermanos, padre, madre, hijo, hija.
estos son los lazos familiares más fuertes. Y sabe que el Señor no está diciendo que no los amemos. Lo que está diciendo es que no los amemos más que a Dios. Porque si no, la palabra se contradice, ¿verdad? Ama a tu padre y a tu madre. Sí, ámalo. Y dice la Biblia que aquel que no puede proveer para su familia es peor que un incrédulo. No está diciendo que abandone a su familia. Lo que está diciendo es que su mamá, su papá, su hija y su hijo no deben ser un impedimento para que usted le sirva al Señor. Estos son los lazos familiares más fuertes. Y déjeme decirle algo. Nosotros, especialmente en este país, encontramos todo tipo de personas. Personas lindas, personas que nos ayudan mucho, personas que nunca quisiéramos perder. Pero tarde o temprano, por la cultura de este país, unos emigran, otros van a un lado, a otros estados, y tenemos que dejar de vernos. Pero yo le aseguro que a su familia usted tendrá que verla hasta el resto de su vida, porque son su familia. Ellos siempre estarán ahí de una o de otra manera, usted estará en contacto con ellos. O sea que es un amor hermoso que debemos cultivar, pero no debe sobreponerse ante Dios. No, pastor, yo seguiría, pero es que mi hijo. Pastor, yo seguiría al Señor con mi llamado, pero es que mi hija, es que mi mamá, es que mi papá. No permita que su mamá, su papá, su hijo y su hija se conviertan en un obstáculo para servirle al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí Eliseo. Déjame ir a despedirme de mi viejito y de mi viejita que tanto los amo. Pero este llamado es mayor. Un verdadero llamado es superior a estos lazos afectivos. Nuestra relación con Dios debe ser prioridad de nuestras vidas. Jesús, que es el amor, porque Él es Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios es. Jesús no tiene amor, Él es el amor. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Bueno, ese Señor, amor, verdad y vida, nos demostró este principio que yo le estoy explicando ahorita. A Jesús en una oportunidad le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Le voy a comentar un poquito. Jesús se había corrido la idea, en el contexto de este pasaje que vamos a leer, de que Jesús estaba fuera de sí. Los religiosos habían dicho que Él echaba a los demonios fuera por el nombre de Belcebú. Y habían dicho que Él estaba fuera de sí, que estaba loco, y eso era lo que se corría ahí. Entonces María y sus hermanos querían proteger la humanidad de Jesús, y sabían que estaba Él en una casa donde había mucha gente, y querían que no le hicieran daño a Él, y por eso querían irlo a rescatar como pobrecito, de alguna manera está enfermo. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, miren lo que pasa en Mateo 12, 46 al 50. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. El contexto dice que lo querían rescatar de la gente para que no le hicieran daño. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? No olvide la idea de Eliseo. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cualquiera puede decir: wow, ahí a Jesús se le pasó la mano. No, es que en ese instante sus hermanos no creían en Él. Es más, se burlaban de Él. Hubo una fiesta cuando los hermanos le dijeron: mira, tú dices que eres Dios, tú quieres mostrarte al público, ¿por qué no vas a la fiesta? ¿Por qué no subes a la fiesta en Jerusalén cuando todo el mundo tenía que estar ahí y te das a conocer ante el pueblo? ¿Y sabe lo que Jesús les dice? Su tiempo siempre está presto, mas el mío no. No subiré a esa fiesta, vayan ustedes. ¿Sabe por qué? Porque dice: ni aún sus hermanos creían en Él.
Y si no creían en él, sabían que no era Dios, entonces que estaba loco, que estaba fuera de sí, y querían como una linda obra, querer ayudar a Jesús para que no le hicieran daño. Pero Jesús dice: mi Padre y mis hermanos son los que hacen la obra o la voluntad de mi Padre. Usted sabe que la familia de Dios es la única familia real que usted tiene. Yo tengo familia en la carne, pero en la carne nada más, no espiritual. Entonces mi verdadera familia son ustedes, los hijos de Dios, la iglesia. Porque con ustedes yo estaré eternamente, y espero que también toda mi familia también se salve, pero es personal. Interesante, ¿no? Volviendo a Eliseo, le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías lo dejó ir. La decisión de Eliseo muestra que él va en serio. Primero, ¿qué hace? El manto, ¿verdad? Después del manto, ¿qué es lo segundo que hace? Deja los bueyes. Después va y dice: los bueyes no le costó dejarlo, pero sí le costó un poco el afecto del padre y la madre. Le dice: ¿me permites ir a mi casa y despedirme de mis padres? Y después vemos que Eliseo iba en serio en su llamado. Miren lo que dice el 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. ¿Ven? Los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sabe? Ya los bueyes los mató. Y el arado con el que trabajaba, ¿qué hizo? Lo quemó, dando a entender: yo jamás volveré a esa vida. Yo quemaré el arado por seguir al Señor. El camino de Dios no tiene retroceso. Aquel que poniendo su mano en el arado no es digno ni apto para ver hacia atrás, dice Jesús. El llamado de Dios es irrevocable. Y si usted lo tiene, no será feliz hasta que se ponga en fila en lo que Dios le ha llamado. Lo más pronto posible. Si es hoy, bendito sea el Señor. Por este acto sabemos que Eliseo entendió bien su llamado. ¿Qué hizo? Número 1, mató los bueyes. Usted sabe cuáles son los bueyes que tiene que matar. No vaya y lo mate así literalmente. Algunos me pueden entender mal. No, son esas cosas con las que usted está lidiando todo el tiempo. Es esa vaquita en la que usted depende, ¿verdad? Y es importante quizás contar esta historia de esta familia tan pobre que tenía una sola vaca. Y todo giraba en torno a la vaca. ¿Ya comió la vaca? ¿Ya le dieron agua a la vaca? ¿Entraron a la vaca? ¿Cómo está la vaca y todo? Y entonces llegó una persona a visitarlos y de pronto vio que esta gente eran pobres, todo era, y comían y tomaban lechita y comían quesito de la vaca todos. Y así pasaba el tiempo. Y todo giraba en torno a la vaquita. Pues este hombre en el transcurso de un año regresa y ve que ahora tienen una casa más grande. Ve que hoy están vestidos de una manera distinta. Cuando caminan ya les suenan unas moneditas por la bolsa. Y dice: ¿qué pasó con ustedes? Dice: una tragedia nos sucedió. ¿Qué pasó? Se nos murió la vaca. Y como se nos murió la vaca, teníamos que ver de qué manera podíamos seguir hacia adelante. Y se nos ocurrió sembrar y cultivar. Y fuimos al mercado. Y ahora tenemos puestos en el mercado. Y ahora tenemos centros comerciales. Tenemos lugares donde se venden nuestras verduras y nuestras frutas. Y somos prósperos. ¿Sabe por qué? Porque se les murió la vaca. Yo no sé qué cositas usted está atrapado ahí. Ay, no, ay, ay. Y son cosas que Dios dice. ¿Qué dijo Eliseo? Y yo voy. A Eliseo no se le murió la vaca. Eliseo fue y mató a los bueyes de una vez. Esto me está estorbando. Esto me va a estorbar para seguir al llamado que Dios me ha dado. Y el yugo también lo voy a quemar. Eso me va a servir de leña. Hizo una fiesta de despedida para despedirse de sus padres y de sus amigos. Eliseo quemó el arado. Usted tiene que quemar el arado, hermano. Este es un buen tiempo para comenzar y no desperdiciar su vida. Deje que otros se sigan ensuciando.
Deje. La Biblia dice: el que es santo, santifíquese más, busque más de Dios. Y el que le guste el lodo, que se siga enlodando más. Pero usted siga el llamado que Dios le ha dado. Es una vida hermosa. Usted no necesita estupefacientes ni nada para ser feliz. Usted necesita la presencia de Dios para vivir una vida que agrade al Señor. Amén. ¿Qué significa esto? Está quemando los puentes. Eliseo está quemando los puentes, está quemando los barcos. ¿Qué pasa si los quemas? Ya no hay retorno. Esta fue la expresión de Hernán Cortés, el conquistador español que dirigió la expedición que inició la conquista de México. Cuenta la historia que cuando vino al Golfo de México a conquistar Centroamérica, hace descender del barco a la tripulación y dice: quemen los barcos. ¿Se puede imaginar usted? Toda la tripulación llega a la playa y dice: quemen esos barcos. Subió a toda la tripulación y a todos sus soldados, y cuando descienden a las playas del Golfo de México, da la siguiente orden: quemen los barcos. Los soldados expresan, dicen: ¿y ahora qué hacemos? Hernán les dice: no tenemos en qué devolvernos. Así que o conquistamos a los indios, o los indios nos conquistan a nosotros. Moriremos en sus manos. Dicho de otra forma, victoria o muerte. No hay retroceso. En Cristo, mis amados hermanos, no hay retroceso. No esté pensando en regresar. Queme el arado, queme los barcos, queme todo aquello que le impide seguir en su llamado. Esto es exactamente lo que está haciendo Eliseo, quemando el arado. Está anulando cualquier posibilidad que lo haga retroceder, tomando de alguna manera como excusa válida alguna de esas. Por ejemplo, imagínense que él deja los bueyes, no se despide de sus padres, no quema el arado, deja encargado a todo el mundo de eso. Me cuidas a mis padres, me cuidas los bueyes, por favor, me cuidas el arado, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? De pronto por allá, cuando va caminando con Eliseo, con Elías, porque acuérdense que él se va con Elías. Cuando va caminando con Elías, le cae una llamada al celular y le dicen: tu papá acaba de enfermar gravemente. Elías, tengo que regresarme. De pronto dice: la persona que dejé usando el arado no está haciendo buen trabajo, tengo que ir a corregirlo. Me he dado cuenta que los bueyes no están engordando, déjame ir a ver qué es lo que está pasando. Son excusas buenas, ¿eh? No vine porque, pues, mi niño, no estoy en contra, pero sí es posible, tráigalo a la iglesia, tráigalo a la casa de Dios. Tiene un catarrito, mi niño, bueno, aquí Dios lo puede sanar. No ponga la primera, que son buenas las excusas. Sí, el arado, sí, la familia, sí, los bueyes también, pero no antes que el llamado de servir a Dios. Si alguien llega a su familia, dígale: permítame, estaba por salir a la iglesia, ¿quieres acompañarme? Si no, en 2 horas o 3 vuelvo. Ve de una vuelta por McDonald's por ahí mientras regresamos. Pero usted no deje de venir a la iglesia porque le llegó un familiar. Poniendo a Dios en primer lugar. Eliseo está eliminando cualquier posibilidad de poder regresar. Está dejando atrás su pasado. Está pasando la página. Creo que es tiempo de pasar la página. Pase la página. Yo no sé cuántos, bueno, lo voy a decir delicadamente, cuántos jugaban en una página, poníamos números 1, 2, 1, 2 y buscábamos ir a conectarlos sin chocar. Nosotros le decíamos tripa sucia, para no decirlo feo, ¿no? Pero ese ya está todo manchado, ya está feo, ya pasa esa página, una página limpia, que su vida está manchada, ya no encuentra por dónde. Hoy el Señor le dice: queme el arado, pase la página y comience de nuevo en Cristo Jesús. Hay esperanza. Amén. Está pasando la página para escribir algo nuevo en su vida, de acuerdo a su llamado. Pablo, hermanos, el apóstol. Por eso le digo que
La Biblia se explica por sí sola. Pablo lo expresó de esta manera, Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, no se complicaba la vida, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Supremo llamamiento. Pablo, al igual que Eliseo, tenía un llamamiento de Dios, el cual tenía que seguirlo dejando cosas en el pasado. Fíjense que Pablo es extraño, ¿no? Porque si usted es un buen lector y analiza la Biblia, se va a dar cuenta que Pablo dice que hace una sola cosa. Pero si vemos, son muchas cositas las que hizo dentro de esa cosa que dice que él hace. O sea que es una cosa con tres componentes. Número uno, olvidando ciertamente lo que queda atrás. A mí me llama la atención la palabra ciertamente, porque nosotros olvidamos, pero olvidamos ciertamente o de mentiramente. Yo olvido, yo perdono, ¿verdad? Pero yo no puedo olvidar porque cuando recuerdo me duele. Pablo dice, yo olvido ciertamente, o sea, de verdad olvido. ¿Qué cosas? Hace 30 años me pasó algo a usted y eso usted lo tiene todavía marcado, estando en Cristo, cuando dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas, por amargas que sean, ya están en el pasado. Usted no puede seguir avanzando pensando en el pasado. Usted no puede manejar a 100 millas por hora viendo por el retrovisor. Usted tiene que ir enfocado. Número 2, extendiéndome a lo que está delante. No se puede avanzar rápidamente mirando hacia atrás. Trate de correr viendo hacia atrás. Trate. No tenemos la ventaja del camaleón. El camaleón puede girar, pero nosotros no tenemos eso. Yo no puedo ver más atrás de lo que está ahí. Entonces, ¿por qué no caminar hacia adelante? Número 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Si vemos a Eliseo, pareciera que Pablo se inspiró en la historia de Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo rápidamente hizo un sacrificio y preparó una comida para su familia. Alguien dijo acertadamente que este sacrificio mostraba que para Eliseo todas las cosas del mundo quedaban muertas. No más. Y que mostraba desde ese momento una dependencia total del Dios que lo llamó. No, pero si con el arado yo trabajo, los bueyes me dan comida, ese es mi negocio. Sí, ahora tú tienes que dar un paso de fe. Un paso de fe es el paso en el vacío, donde sabes que Dios te va a sostener. Eso es lo que hizo Eliseo. Cuando Eliseo regresó para seguir a Elías, debió sentirse un poco nervioso, que déjeme decirle, hermano, seguir a Dios no es fácil. La incertidumbre de qué va a pasar si yo abandono todo y si yo me entrego a Cristo de todo corazón. Nada volvería a ser igual para Eliseo, porque Eliseo quemó el arado, mató los bueyes y se despidió de sus padres. No tenía ninguna razón para volver atrás. La pregunta para nosotros es, ¿qué razones tiene usted para volverse atrás? ¿Hay alguna razón por la cual usted esté pensando volver atrás, dejar a Cristo, dejar su servicio? ¿Hay algo más grande que eso? Para Eliseo no. Hay algo muy importante a destacar, es que tampoco te puedes estancar una vez comenzaste a caminar con Dios. Ya Eliseo vemos que tuvo un llamado, respondió al llamado, hizo los pasos, los ajustes necesarios, pero él sigue caminando. Debes disfrutar cada etapa de tu vida espiritual, pero no te puedes quedar en el mismo lugar. Yo he pasado momentos lindos en la vida cristiana, tiempos que hemos ido como misioneros a otros estados y decía, yo me quisiera quedar acá como Pedro, ¿verdad? En una ramada, templos tan lindos y yendo de toda la semana, imagínense, en vez de ir a trabajar,
así como vamos, me levantaba en la mañana, íbamos a los campos a predicar y por la noche a predicar y decía, qué lindo para que esto fuera eterno. Pero no, había que regresar. Esos tiempos fueron lindos, pero yo no puedo vivir de esos tiempos. Debes disfrutar cada etapa de tu vida espiritual, pero no te puedes quedar en ese mismo lugar. Después de aceptar el llamado, debes crecer para luego guiar a otros al camino del Señor. Segunda de Reyes 2:1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Rápidamente, hermanos, ¿qué significa Gilgal? Dice que Elías y Eliseo emprendieron su viaje en la ciudad de Gilgal, donde Elías le dijo que se quedara, porque él iba para Betel. Ya vamos a ver, Gilgal es un lugar muy importante, ojo con esto, porque fue el primer lugar donde el pueblo de Israel acampó después de la liberación de Egipto. El primer lugar, después que salen de la liberación de Egipto, el lugar donde adoran se llama Gilgal. Ese lugar es ese primer lugar donde usted llega y tiene un encuentro con Cristo y es maravilloso, Dios lo salva, Dios, y usted dice, gloria a Dios, hoy comienzo una nueva vida. Eso se llama Gilgal, una vida de liberación, ¿verdad? En Gilgal celebraron la Pascua, el pueblo de Israel. Es un sitio muy importante. Gilgal es un buen sitio para quedarse y empezar una vida nueva. ¿Y sabe lo que dice Elías? Quédate en Gilgal porque yo voy para Betel. ¿Y qué le dijo Eliseo? Ya comencé el camino, ya dejé a mis padres, maté mis bueyes y todo, y hoy yo voy a ir donde tú vayas. Gilgal muy lindo. Me entregué a Cristo, soy libre, gloria a Dios, conozco a otros hermanos, bonito, pero no nos podemos quedar ahí. Por eso Eliseo no estaba dispuesto a dejar al profeta. Le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ahora, hay algo en el corazón de Eliseo que lo impulsa a no abandonar al profeta de Dios. Ya lo vamos a descubrir. 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Quédate. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron, ¿dónde? ¿A dónde? A Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. La casa de Dios es un buen lugar para quedarse, ¿verdad? Gilgal significa conversión y vida nueva. Aquí en la casa de Dios, en la iglesia. Pastor, que ya no venga más gente. Nosotros suficiente. Somos una familia bonita, unida. Aquí pues todos estamos apoyándonos. Entonces, muy lindo quedarse en la casa de Dios. Betel, casa de Dios. Un buen lugar para quedarse. Pero Gilgal significa conversión, ¿verdad? De vida nueva. Dejaste tu vida mundana. Mucha gente se estaciona ahí, pero pasan toda la vida en el mismo lugar, sin avanzar y sin crecer. Gilgal. Después vienen a Betel, la casa de Dios. Muy bonito estar ahí. Pero la historia dice que hay que seguir. Betel, casa de Dios. Hay personas que dicen, pastor, yo tengo ya 20 años en el Evangelio. Y al ver sus vidas, lo que ha pasado es que tienen un año en el Evangelio y ese año lo han repetido 19 veces. No han crecido. El mismo niño. 20 años, pastor, pero no has crecido, no has madurado, vienen los problemas y reaccionas como un niño. Entonces no importa la edad, porque no has crecido. Te quedaste en la casa de Dios, en Betel. Si el pastor dice algo que no me gusta, pues no vengo. Pastor malo. Una reacción infantil. Eliseo no estaba dispuesto a quedarse, quería seguir avanzando.
Segunda de Reyes 2:3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Algo muy interesante. Eliseo sabía que su señor se iba a ir. Y eso era lo que él de alguna manera no quería, pero de alguna manera era la oportunidad para que él recibiera lo que realmente movía su corazón, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos. Luego en Betel, casa de Dios, es un buen lugar para quedarse, ¿verdad? Es muy bueno ser miembro activo de una iglesia, pero no puedes quedarte ahí. Mira el 4. Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vaya viendo los lugares. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Qué significa Jericó? Gilgal, la conversión. Betel, la casa de Dios. Jericó representa la gran victoria del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Esa ciudad amurallada donde nadie podía entrar. Eso representa la victoria. Pensar en las victorias y bendiciones que hemos obtenido en Cristo es hermoso y pueden fortalecer nuestra fe, como en el caso de David al matar al gigante. Esas victorias que hemos tenido, hermanos, aumentan nuestra fe, pero no podemos vivir de victorias pasadas. Pastor, estuvo lleno el servicio, un ejemplo, ¿no? Cosas que le gustan, le agradan mucho a un pastor. Sí, pero eso ya pasó. Hoy es otro día. Disfrutar de las cosas lindas que hemos hecho en el Señor, las victorias que Dios nos ha dado, las veces que le hemos dicho a la tentación: no, en el nombre de Jesús, y hemos vencido. Eso es lindo y es maravilloso, pero no debemos quedarnos ahí, porque vienen más. Jericó representa las grandes victorias, pero no puedes quedarte ahí. Mucha gente se queda allí. No, pastor, es que de donde yo vengo, es que allá en mi pueblo, en mi ciudad eran así las cosas, y está bien, disfruta, ya pasó. No puedes quedarte ahí. No, pastor, que yo me acuerdo cuando me gradué, hace tiempo, ya está borrado ya el diploma. No, de esa victoria, tranquilo, sigue adelante. Mucha gente se queda ahí, se convirtió en Gilgal, se congrega en Betel. Dios le da la victoria en Jericó. Pero no podemos vivir de glorias pasadas, debemos avanzar. Mira el 5. Y se acercaron los hijos de los profetas otra vez que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él le dijo: yo no quiero saber nada de eso, no me hablen de eso ahora. Sí, yo lo sé, cállense. Eliseo no quería estorbos en su crecimiento. Usted sabe que cuando queremos avanzar siempre van a haber voces que te van a querer desanimar. Porque eso, de alguna manera, sabes que el Señor te va a quitar a tu Señor porque tú has dejado todo por ese llamado, tu padre, tu madre, tu trabajo. Sabes que Dios te lo va a quitar. Sí, yo lo sé perfectamente, pero cállense. No quiero que nada estorbe mi llamado. Ni a un hermano, porque tú eres profeta también, puede estorbar el llamado que Dios nos dio. Ya vamos acercándonos al final. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Quedarse en Jericó es lindo, ¿verdad? Acordándose de la victoria es lindo, pero hay que seguir avanzando. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Por qué Elías está haciendo esto? ¿O qué cosas anhelaba Eliseo que no lo dejaban desprenderse del profeta? La respuesta la encontramos en Segunda de Reyes 2, 9 al 10. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Mire, aquí está, por eso es que no lo dejaba. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces, Eliseo lo que deseaba era una doble porción del espíritu de Elías. Y Elías
había hecho tremendas cosas. Había matado 450 profetas de Baal. Había, en el nombre del Señor, había hecho descender fuego del cielo. De hecho, se le llama el profeta de fuego. Pero Eliseo dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Hermano, qué lindo sería, ¿verdad? Que alguien diga: yo quiero ser como el Señor, quiero parecerme a un gran hombre de Dios, pero quiero ser más todavía. Eso es lo que Eliseo quería hacer, no para su vanagloria, sino que Eliseo quería llevar a cabo la obra que el Señor le había dado. Él le dijo: cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te seré hecho así, así más. Si no, no. Así, mas si no, no. Ahora, eso era lo que hacía, que decía él: no, Gilgal está bonito, Betel muy lindo, Jericó, gloria a Dios, pero yo no he visto todavía lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Será que usted ya llegó? ¿Eso es todo lo que Dios tenía para con usted? ¿O hay más cosas que Dios quiere hacer en su vida? Yo creo que para mí hay muchas cosas, y espero que para usted, que usted también me entienda de esa manera. Lo que pidió Eliseo fue difícil, pero Elías le dijo que podría tenerlo si lograba verlo cuando fuera arrebatado. Después de esto, te puedes imaginar cuán cerca Eliseo estaba de Elías. No te dejo. Ver a su Señor ser arrebatado al cielo era su meta. Y nada podía detenerlo, por lindas que fueran las etapas de su vida. Hermanos, hay una promesa. Nosotros no tenemos que ver a nuestro Señor ser arrebatado al cielo. Él ya fue llevado a los cielos. Hay una promesa que dice que Él vendrá por su iglesia. Y nosotros seremos levantados, arrebatados, y encontraremos al Señor en el aire. ¿Cuánto lo creen? Es palabra de Dios. Una prueba de fe, hermanos, para Eliseo, porque él sabía que le iban a quitar a su Señor. ¿Y cómo haría para regresar? ¿Cómo puede uno volver después que ha quemado los barcos? Después que ha derribado los puentes. Acuérdese que dice la Biblia, bueno, vamos a leer. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eliseo le dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos pedazos. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Acuérdese que para poder pasar al otro lado del Jordán, Elías había con su manto, se había tocado el agua y se había abierto, y pasaron en seco. Entonces, cuando Elías es arrebatado, Eliseo dice: ¿ahora cómo hago para devolverme? Pero ahí estaba la promesa. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Interesante, ¿no? Ya no veía a su Señor, ahora dijo: ahora en el nombre del Señor, del Dios Todopoderoso, el Dios de Elías. Dice que así él golpeó las aguas. Dice: y así que hubo golpeado del mismo modo que Eliseo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ya iba solo. Vio cuando Elías fue arrebatado al cielo por un carro de fuego. Elías, hermanos, está vivo en el cielo, con otro hombre más que dice la Biblia que Dios se lo llevó. ¿Quién es? Enoc. Y esos dos, dice la Biblia, que regresarán a la tierra. Esos son eventos finales. Las aguas se volvieron a dividir como antes, y Eliseo cruzó el caudaloso Jordán. En el otro lado, hermanos, está la bendición. No se estacione. En primer lugar, el llamado de Dios es para cada uno de nosotros. Ponga las cosas en su lugar. Queme todo aquello que no le va a ayudar para seguir avanzando. Y déjeme decirle
al otro lado del Jordán está la bendición. Aquí vemos que Eliseo hace dos cosas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, se extiende a lo que está delante, quema el arado y se despide de su gente. Ya para finalizar, quiero que cierres tus ojos por un instante. Y si Dios ha hablado a tu corazón, no te quedes en el mismo lugar. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará si tú obedeces al Señor. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, gracias por este mensaje que me has dado directamente a mi corazón. Ayúdame, Señor, a entender qué cosas tengo que abandonar. Ayúdame a hacer un inventario en mi vida, Señor, y a poder detectar ídolos en mi corazón que están deteniendo mi llamado y mi crecimiento. Y te pido, Padre Celestial, que me des el poder y la fuerza para poder entregarlos, para que tú seas el Señor de mi corazón y para que tu Espíritu Santo llene todo vacío en mi ser. Si tú quieres, ahí donde estás, solamente levanta tu mano para orar por ti, en señal de que quieres comenzar con el Señor una vida nueva, quemando el arado. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Señor, muéstranos qué cosas son las que tenemos que quemar. Y sabemos, Padre Celestial, que la victoria y que las bendiciones están al otro lado del Jordán. Pero todavía nos falta un camino que recorrer. Te pedimos que nos fortalezcas y que nos ayudes en cada paso de nuestra vida. Adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos